Hola, hoy vamos a trabajar algunos límites de funciones elementales y algunas propiedades, ¿sí? La idea de empezar con funciones de límites elementales es que estos límites los vamos a utilizar más adelante para calcular límites de funciones un poco más complejas, ¿listo? Vamos a iniciar entonces con la función f de x igual a x y la función f de x igual a k con k constante, ¿listo? Nosotros podemos demostrar con la definición epsilon delta y también se puede verificar intuitivamente que el límite cuando x tiende a de la función x es igual a y el límite cuando x tiende a de la función k es igual a k, ¿sí? Con k constante, ¿sí? De esta manera, siempre que yo tenga, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3, supongamos, de la función constante 100, ¿sí? Esto siempre me da el mismo valor de aquí. ¿Sí? No importa a qué tienda este valor, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 3 de la función constante x, ¿sí? Es como si estuviera reemplazando este valor en la variable x, entonces me quedaría 3, ¿listo? Entonces, esos son dos límites básicos que me permiten eh, calcular límites más complejos más adelante, ¿listo? Bueno, este teorema es sobre álgebra de límites, ¿sí? Y me permite establecer que si yo conozco el límite de una función f de x cuando x tiende a y el límite de una función g de x cuando x tiende a, entonces yo puedo conocer el límite de la función suma, de la función producto y de la función cociente, ¿sí? Es decir, si yo tengo que estos dos límites existen, entonces el límite cuando x tiende a de f de x más g de x o menos f de x en su defecto, ¿sí? Es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, el límite de la suma de las funciones es la suma de los límites, ¿sí? Por otro lado, si yo tengo que mi función está multiplicada por una constante, esta constante la puedo sacar del límite y me queda, eso es igual a la constante por el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Listo? Esa es una propiedad muy importante, ¿listo? Y si yo tengo el límite de la función producto, eso no es más que el producto de los límites, es decir, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x, pues es igual al límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x, ¿listo? Otra es la función cociente, ¿listo? El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x. Siempre que este límite que está en el denominador sea distinto de 0, ¿sí? Y esto se puede definir siempre que g de x también sea distinto de 0. ¿Listo? Listo, entonces, combinando estas propiedades y los límites básicos, yo puedo calcular el límite de funciones polinómicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a considerar esta primera función. Esta es una función lineal, ¿sí? Que es de la forma mx más b. ¿Listo? Entonces, quiero calcular el límite cuando x tiende a de mx más b. ¿Listo? Entonces, por propiedad de la suma, quiere decir que el límite de esta suma es la suma de los límites. Entonces, puedo separar el límite y obtengo el límite cuando x tiende a de m de x más el límite cuando x tiende a de b. ¿Listo? Como este m es una constante, yo la puedo sacar del límite de acuerdo al teorema anterior. Entonces me queda m veces el límite cuando x tiende a de x más el límite cuando x tiende a de b. Esta b es una constante, este límite me da la misma constante, ¿sí? Y este límite que está aquí es como si reemplazara este valor en x, entonces eso me queda m por a. ¿Listo? En pocas palabras, siempre que yo tenga una función lineal mx más b y quiero calcular el límite cuando x tiende a, lo que hago es reemplazar el valor a en la función, ¿sí? Y me queda m por a más b. Vamos a considerar este otro ejemplo. ¿Listo? Si f de x es igual a x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces, siempre que yo quiera calcular límites con funciones, ¿sí? Mi primer paso, de acuerdo a lo anterior, ¿sí? Es reemplazar este valor x igual a 1 en la función, ¿sí? Si obtengo un valor numérico, ¿sí? Supongamos si esto me da
3 medios me llegase a dar 3 medios, entonces listo, ese va a ser mi valor del límite. ¿Listo? Si obtengo otra expresión, vamos a ver qué pasa. Entonces, si reemplazo aquí, yo obtengo la expresión 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, esto no es un valor numérico. A esto le vamos a llamar una indeterminación, siempre que tengamos 0 sobre 0 o la expresión infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? ¿Listo? El hecho de que aquí este límite me dé 0 sobre 0 no quiere decir que ese límite ya no exista. ¿Sí? Lo que me dice es que no lo puedo calcular de esa manera. Lo que me está diciendo en pocas palabras es que no puedo aplicar el teorema anterior. ¿Sí? Tengo que buscar otra forma de hacerlo. ¿Y cuál es esa otra forma de hacerlo? ¿Sí? La idea es tratar de encontrar una función de tal manera que tenga un límite equivalente a esta función. ¿Sí? ¿Y cómo encuentro esa función con límite equivalente a esta función? A este. Es factorizando. ¿Listo? O racionalizando o manipulando algebraicamente esta función. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un polinomio de grado 2, ¿sí? Que es una diferencia de cuadrados, eso se puede factorizar, entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 y esto me queda x más 1 por x menos 1, ¿listo? Estas dos expresiones que están multiplicando y viendo se cancelan y me queda el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x más 1, ¿sí? Notemos que el límite de esta función sí existe y además se obtiene reemplazando, es decir, me queda 1 sobre 1 medio, ¿listo? Es decir, el límite de la función original es igual a 1 medio. ¿Listo? ¿Por qué funciona que estos dos límites sean iguales? Porque resulta que esta función y esta función son funciones que se parecen mucho. Es decir, tienen un comportamiento asintótico similar. ¿Sí? ¿Por qué? Su única diferencia es en el punto x igual a 1. ¿Listo? Entonces, son similares en infinitos puntos y se comportan diferente en una cantidad finita de puntos, por eso es que me sirve eso. ¿Listo? Vamos a considerar este otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos esto, el valor x igual a 2, obtenemos una indeterminación. ¿Listo? Una indeterminación. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar esa indeterminación? Pues vamos a operar algebraicamente esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, consideramos esto. Esto que está acá en el numerador es una diferencia de cuadrados y eso es igual a x menos 2 por x más 2. ¿Listo? En el denominador tenemos una diferencia de raíces. Entonces, la idea es racionalizar. ¿Y cómo racionalizo? Multiplicando por el conjugado arriba y abajo, listo, en el numerador y en el denominador, que es esta expresión. Al multiplicar las dos expresiones del denominador, obtengo raíz de x al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Esta raíz se me cancela con el cuadrado y obtengo x menos 2 y en el denominador me queda la misma expresión, listo. Este x menos 2 se cancela con este x menos 2 y me queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 por raíz de x más raíz de 2, listo. Y reemplazando este valor aquí y aquí donde tengo la variable, obtengo 8 por raíz de 2. Por lo tanto, este límite es igual a 8 por raíz de 2.